Buen día. Hola, buen día. A los que ya están, por favor, me confirman si me escuchan. Vamos a esperar un ratito, a ver si que entre un poquito más de gente a la charla. Los que ya están en la conferencia, ¿me podrían confirmar si me están escuchando? Para asegurarme de que está funcionando bien el micrófono. Por el chat si quieren. Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Yo de este lado no sé si me están escuchando, si el micrófono anda bien, así que por las dudas consulto. Bueno, empecemos entonces, así ya queda todo grabado, después los chicos lo pueden ver en la grabación, los que se conecten más adelante. Bueno, empezamos hoy con la unidad 8, la anteúltima, lo que el modelo OSI llama la capa de presentación o, como también se solía llamar en otras épocas, la capa de representación. La razón por la que se llama la capa de representación tiene que ver con el concepto inicial que tuvo esta capa cuando se desarrolla el modelo OSI, que ahora es como que tiene es una función que está de alguna manera deprecada, ¿no? Ya les explico por qué enseguida. El objetivo fundamental, y por eso puse era en amarillo, ¿sí? Para resaltarlo, de la capa de presentación o de representación era proporcionar un servicio de representación de datos unificado para salvar las posibles diferencias entre equipos dispares, lo cual era una cuestión completamente razonable pensando que en todo ambiente de red era obvio pensar en que yo iba a poder conectar dispositivos de distintos fabricantes y cada uno de estos fabricantes tenía en aquel entonces su propio sistema de representación. Así estaba el código ASCII, el código EBCDIC, el código EBCDIC2. O sea, había una serie de formatos de representación y no existía en ese momento un estándar de facto en el cual se pudieran haber puesto de acuerdo todos los fabricantes. Es así como que entonces parecía una función bastante interesante el de encontrar un sistema de representación estándar al cual puedan ser convertidos los demás sistemas de representación y así poder conectar equipos de distintos fabricantes a la red sin este problema de diferencias en la forma en que van a representar los datos. Pero bueno, hoy en día esa función ha quedado de alguna manera obsoleta, si bien puede existir alguna diferencia de representación en algún momento, pero hoy la realidad es que el código ASCII y el ASCII extendido son dos códigos que se usan en forma completamente masiva y por lo tanto eh, no haría falta o no sería como una función principal esta de la representación. Sin embargo, han aparecido otras funciones que tienen que ver con la forma en que vamos a representar los datos y que hoy en día sí son muy importantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son entonces las funciones más importantes. Como les decía, la unificación de representaciones dispares, que hoy en día ya casi no existe, pero digamos, como estamos estudiando el modelo OSI, lo tenemos que expresar. Y después sí vienen las funciones que hoy en día tienen una utilización amplia, que son la compresión de datos y la seguridad. Eh, bueno, que viene de la mano con la confidencialidad, ¿no? Estas son las funciones principales que hacen a la representación. Fíjense que
tanto en la compresión de datos como en la seguridad y confidencialidad, estamos hablando de una forma de representar los datos. En el caso de la compresión de datos, estamos hablando de representar los mismos datos en un formato más comprimido, ocupe menos espacio, lo cual es sumamente interesante, asumiendo de que en general el tráfico de red y el almacenamiento suelen tener un costo que tiene que ver con el espacio que ocupan. Entonces, si yo puedo ocupar menos espacio eh, con la misma información, seguramente me estoy ahorrando algo de dinero. Y la seguridad también es una forma de representar los datos en su expresión más común. Cuando hablo de seguridad, hablo de que eh, a mí me interesa que la información que yo voy a transmitir por la red solo sea leída y o modificada por eh, el origen, ¿sí? O la persona que originó el documento o la información y la persona a la cual va dirigida, ¿sí? Entonces, también es una forma de representar los datos. Yo represento la misma información de tal manera de que un usuario intruso, por llamarlo de alguna manera, no sea capaz de leer esa información, ¿sí? Eso es lo que conocemos con seguridad y confidencialidad. Bueno, como ya dijimos, la primera de las funciones la vamos a dejar de lado en esta explicación porque es obvia, ¿sí? Se trata de la representación de formatos distintos de información, ¿sí? Hoy en día esa, como les decía al principio para los que se unieron recién, esa, digamos, la representación está prácticamente, el código ASCII se estableció como un estándar de facto, ¿sí? No quiere decir que no haya otros, ¿sí? De hecho, podría haberlos, pero ya prácticamente es raro que alguien hoy en día use, digamos, un código BCD o algún otro formato de representación que sea distinto al ASCII. Básicamente porque tendría que pensar en hacer un cambio posterior en la forma de representación y nadie quiere eso, entendiendo que el ASCII se convirtió en el estándar de facto. Pero bueno, vamos a ver el tema de compresión de datos, lo que les decía de recién. Considerando que el costo de utilización de una red es casi invariablemente dependiente de la cantidad de datos transmitidos, es interesante representar estos datos en forma comprimida, de tal manera de poder ahorrar costos a la hora de almacenarlos o de transmitirlos. Esto es lo que les acabo de decir hace un ratito, ¿sí? Para eso vamos a ver, para estudiar las técnicas de compresión de datos, acá, y les aclaro, ¿no? Vamos a estudiar las técnicas básicas de compresión de datos. Es decir, hoy en día hay formato supongo que todo el mundo sabrá lo que es un archivo zip, ¿sí? Un archivo RAR, que son archivos comprimidos, ¿sí? Y imagino que es lo que ustedes conocen con la forma de un archivo comprimido. Bueno, cualquiera de esos dos formatos utilizan una combinación de estas técnicas de compresión de datos. Nosotros lo que vamos a ver son los conceptos básicos de estas técnicas de compresión. Para eso, primero tenemos que entender dos premisas que son básicas en la implementación de cualquier algoritmo de compresión. La primera de ellas es que todo el conjunto de datos que yo voy a transmitir, o sea, todos los datos transmitidos, tienen que pertenecer a un conjunto de símbolos, ¿sí? Lo cual es obvio. Yo que transmito un conjunto de letras, un conjunto de bits, todos pertenecen a un conjunto de símbolos, ¿sí? Supongamos que yo estoy usando, en el caso del ASCII, por ejemplo, que es un código de 7 bits más un bit de paridad, ¿sí? Para completar los 8 bits que forman un byte, eh, yo voy a tener el conjunto, en este caso el conjunto de las letras que conforman el código ASCII, ¿sí? Lo mismo si yo tuviera que transmitir un gráfico y quiero transmitir una paleta de colores, también esa paleta de colores tiene una cantidad definida de gama de colores, ¿sí? Y por lo tanto también es un conjunto de símbolos, ¿sí? La segunda premisa muy importante es que este conjunto debería ser finito. Si yo no tengo un conjunto finito de símbolos, es imposible aplicar ninguna técnica de compresión, ¿sí? Ahora enseguida vamos a ver por qué. Entonces, estas dos son las premisas básicas para que funcione la técnica de compresión.
tengo que poder representar todos los datos con un conjunto de símbolos, y este conjunto de símbolos debe ser finito. ¿Está? De nuevo, como siempre, si a alguno se le presenta alguna duda, lo único que tiene que hacer es hable, escriba en el chat, lo que sea, y yo le contesto la pregunta, ¿sí? Para que no dejemos pasar, ¿sí? Bueno, la compresión de datos considerando estas dos premisas, se puede dar de tres maneras. Basada en la finitud del conjunto de símbolos, ¿sí? Basada en la frecuencia relativa de utilización de esos símbolos, y una tercera que es basada en el contexto en el que aparece el símbolo. Cada una de estas incluye a la otra por defecto, digamos. O sea, la más simple de los formatos de compresión es la basada en que el conjunto de símbolos es finito, que ya dijimos que es una premisa de cualquier técnica de compresión, ¿sí? O sea que simplemente con tener esas dos premisas yo puedo tener un sistema de compresión. Y si además puedo establecer la frecuencia relativa de la aparición de cada símbolo, ¿sí? Puedo aplicar una técnica mucho mejor, que es la segunda. Y si además de esto yo puedo establecer alguna relación de contexto con los demás símbolos, o sea, con el símbolo que está adelante, con el símbolo que está atrás de este símbolo, voy a poder hacer todavía una técnica de compresión mejor. Así que bueno, vamos a ver entonces cada una de esas, y voy a dar algunos ejemplos como para que se entienda. La primera técnica de compresión de datos, que como les dije, está basada en la finitud del conjunto de símbolos, ¿sí? Está especialmente diseñada para un conjunto finito de símbolos que son igualmente probables, ¿sí? Es decir, que no tengo forma de saber si un símbolo se presenta con más frecuencia que otro, ¿sí? Es la más básica de todas, ¿sí? Y está condicionada por varios aspectos. Como ya dijimos, el conjunto de símbolos tiene que ser finito, ¿sí? La probabilidad de aparición de estos símbolos se considera equiprobable, es decir, que no tengo o no lo puedo saber, o simplemente no me interesa saberlo, pero considero a que que la aparición de estos símbolos en un, eh, en un conjunto de datos es igualmente probable. Esto puede ser, por ejemplo, cuando yo voy a transmitir un gráfico. En un gráfico, depende del gráfico que yo voy a transmitir, eh, la aparición de la cantidad de colores es completamente equiprobable. O sea, yo no tengo, como no sé qué gráfico voy a transmitir de entrada, así que no puedo saber, no tengo ninguna experiencia o ningún dato para decir si el conjunto tiene, si hay algún color que tiene más probabilidad que otro de aparecer, por lo menos en un principio. Bueno, otra de las premisas para que funcione esta técnica de compresión es que ambos interlocutores, el emisor y el receptor, deben conocer de antemano todos los símbolos, ¿sí? Es decir, deben conocer cuál es el conjunto de símbolos de antemano, ¿sí? Bueno, y veamos cómo sería entonces el desarrollo de una comunicación utilizando esta técnica de compresión. Bueno, primero, como ya dijimos, como ambos interlocutores tienen que tener el conjunto de símbolos, necesito saber cuál es ese conjunto de símbolos, ¿sí? Entonces, determinar cuál es exactamente el conjunto de datos que se pueden transmitir, suministrar al emisor y al receptor, o sea, a los interlocutores de esta comunicación, cuál es el conjunto finito de símbolos válidos, ¿sí? Que yo puedo transmitir. Y por último, establecer un orden de estos símbolos válidos, ¿sí? Y le pongo una numeración a esos símbolos. ¿Está? Ahora vemos un ejemplo. El concepto de la compresión pasa, digamos, por transmitir el orden de los símbolos en vez del símbolo propiamente dicho, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bueno, leamos esto antes. La ventaja de esta técnica no viene exactamente de la compresión de datos, ¿sí? Aunque formalmente se transmite la misma información con un número de bits menor. ¿Está?
El ejemplo que tenemos en el apunte tiene que ver, con, por ejemplo, con una biblioteca que necesita transmitir a una sucursal o a un sitio remoto eh, los libros que se alquilaron o se prestaron ese día, ¿sí? Cada día. Entonces, bueno, la opción sin ninguna compresión sería poner un archivo eh, donde en cada línea tenga el título del libro completo que se prestó, ¿sí? Y transmitir esa información. Esa sería la forma de transmitirlo sin tener en cuenta ningún tipo de compresión. Ahora, si de antemano, tanto el punto que quiere transmitir como el punto que quiere recibir esa información tiene una lista completa numerada de los libros que existen en el otro extremo, entonces yo directamente le podría transmitir una lista con los números del título del libro en vez de transmitir todo el libro. Entonces, si hacemos el cálculo, un título promedio debería tener, no sé, digamos 20 caracteres, 25, supongamos, ¿sí? Un título de 20 caracteres. Entonces, si supongamos que se alquilaron 10 libros esta semana, yo necesitaría transmitir 200 caracteres, ¿sí? En cambio, si yo, si yo solo transmito, eh, si yo solo transmito los números de secuencia, o sea, el número de orden del título, ¿sí? A lo mejor voy a poder, dependiendo si el número tiene un solo dígito, o tiene dos dígitos, o tiene tres dígitos, ¿sí? Pero de cualquier forma que sea, cualquier combinación que tenga, yo voy a transmitir menos información que, que transmitiendo todo el título del libro. ¿Se entiende? Me gustaría que me confirmen, no sé si el ejemplo es lo suficientemente claro para entenderse. ¿Sí? O sea, en vez de transmitir la lista con el título de cada libro, lo que voy a transmitir es el número de orden que figura en la lista que ya tiene el interlocutor. Entonces, una sola vez, o cada vez que haya una inclusión de un libro nuevo, ¿sí? Voy a tener que transmitir la lista, ¿sí? Eventualmente después poder transmitir modificaciones de esa lista, si se agrega un libro o se quita un libro, que desaparece del stock de la biblioteca. ¿Está? Pero en definitiva, yo cada día, en vez de transmitir el conjunto de caracteres que implicaría transmitir el título de cada libro, solamente transmito el orden que está en esa lista que ya tiene el destinatario. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Pasamos a la segunda técnica. ¿Sí? Esta es una técnica básica y que en realidad no tiene una, como decía ahí en la filmina anterior, no es una técnica de compresión propiamente dicho, sino es una técnica de representación. O sea, yo represento el título del libro con un código, ¿sí? Ahora, esto tiene una capacidad de, digamos, de compresión dependiendo de lo que yo quiera transmitir, ¿sí? Si yo en vez de transmitir un título que normalmente es largo del libro, tuviera que transmitir un código más corto del libro por X causa o un código de algo, ¿sí? Tal vez esta técnica no sea tan interesante, ¿sí? Porque el ahorro que puedo obtener es muy poquitito. Obviamente va a depender de qué es lo que quiero transmitir. Bueno, para profundizar un poquitito más, vamos a pasar a la segunda técnica, que se llama codificación dependiente de la frecuencia, ¿sí? Y esta técnica considera también que en todo material que yo puedo transmitir, existen símbolos de ese conjunto finito que tienen una probabilidad mayor de aparición que otros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? El concepto sería entonces, al igual que que en la primera técnica, asignar a los símbolos que son más comunes códigos de representación cortos y a los símbolos que son menos comunes códigos de representación más largos. ¿Está? Entonces, supongamos que en un ejemplo, ¿sí? Que está acá, supongamos que yo tengo un alfabeto con 4 caracteres, ¿sí? Para hacerlo fácil, ¿no? Para que se entienda. A, B, C y D. En donde de entrada, después de hacer un análisis del texto que yo quiero transmitir, llego a la conclusión, esto todo en el emisor,
llego a la conclusión de que las probabilidades de que aparezcan estos 4 caracteres son 50% la A, 25% la B, igual que la C, 25%, y que la D no aparece, ¿sí? O sea, tiene 0% de probabilidad de aparición. Entonces, una forma lógica de codificación sería asignar un bit, ¿sí?, para transmitir la A, ahí está, y asignar 2 bits para transmitir la B y la C. Y por supuesto ningún bit para la D, porque ya sé de entrada que no existe. ¿Ahí está? Entonces, yo podría transmitir con un 0 la letra A, y con un 10 la letra B, y con un 11 la letra C. ¿Está? Fíjense que si yo quisiera transmitir esto en ASCII puro, ¿sí?, yo debería tener 7 bits para transmitir la A, 7 bits la B y 7 bits la C. Eso sería transmitir en ASCII sin ningún tipo de codificación. ¿Está? Ustedes saben que el código ASCII representa cada letra con 7 bits. ¿Está? El octavo se usa para paridad, como todos sabemos ya. Entonces, si en vez de eso, yo conociendo esta diferencia de probabilidad de aparición, le asigno un código más corto, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, porque yo tengo un alfabeto cortito, ¿sí? En este ejemplo medio limitado que yo tengo un alfabeto de solamente 4 letras, ¿sí? La otra, si yo tuviera solamente estas 4 letras y no aplicara ninguna codificación, yo podría decir que estas 4 letras yo las podría representar con un código binario de 2 bits, ¿sí? O sea, la A con 00, la B con 10, la C con 11, perdón, la C con 10 y la D con 11, o algo por el estilo. ¿Está? O sea, yo con 2 bits podría representar estos 4 componentes del alfabeto. Sin embargo, como yo sé que tiene como la A y la D tienen una probabilidad diferente de aparición en este texto, yo puedo representar a los que más aparecen con un solo bit, y en el caso de los que no aparece, con ninguno. ¿Está? Entonces voy a obtener una compresión en este concepto. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tuviera que transmitir el texto de un libro, en donde hay palabras, ¿sí?, como, por ejemplo, no sé, en castellano, la palabra el, la palabra la, que son los artículos, aparecen, digamos, analizando cualquier texto en castellano, nos damos cuenta rápidamente de que son palabras del alfabeto que aparecen con muchísimo más frecuencia que otras, ¿sí? Como por ejemplo palabras con X, ¿sí? Obviamente eso va a depender del contexto, ¿no? O sea, para poder aplicar esta técnica, lo primero que tengo que hacer es estudiar digamos, qué proporción relativa tiene cada uno de los componentes de mi conjunto de símbolos en el, en el, en el texto que quiero transmitir, ¿no? Así como dice acá. O sea, esta información que yo tengo acá de A50, B25, C25 y D0 es algo que se estudia previamente a aplicar la técnica de compresión, ¿sí? ¿Se entiende esta técnica? ¿Se entiende cuál es el concepto? Bueno, espero que se entienda. Si no, por favor, pregunten. Bueno, y por último, afinando un poquito más el lápiz todavía, está la técnica de codificación dependiente del contexto, en donde voy a ponerle una complejidad más a la parte inicial, ¿sí? Dice, esta técnica considera no solo la probabilidad de aparición de un símbolo, sino también una nueva probabilidad que es la aparición de este símbolo a continuación de otro específico. O sea, no solo la aparición general del símbolo, sino que además cómo aparece ese símbolo que aparece con más frecuencia a continuación de otro. A eso se refiere con la codificación dependiente del contexto, ¿sí? Entonces, digamos, acá les voy a deber el ejemplo porque sería muy complicado de hacer, los confundiría más que otra cosa, pero el concepto es que si yo puedo entender que hay un símbolo del alfabeto que aparece a continuación de otro, ¿sí?, puedo poner esos dos símbolos, ¿sí?, con códigos más cortos
y los otros símbolos que no aparecen tanto, ¿sí? A continuación con códigos más largos. ¿Está? Bueno, esta obviamente es la técnica más utilizada, ¿sí? Por eso hoy en día la capacidad de cómputo que tenemos cuando yo aplico, no sé, un WinZip o un WinRAR o cualquier compresor, ¿sí? Que yo tenga, lo primero que hace es leer el archivo que yo quiero transmitir, hacer un análisis de ese archivo y en base a eso establecer las técnicas de compresión. Esto se ve fácilmente, o sea, cuando ustedes van a comprimir un archivo de Word, por ejemplo, o un archivo eh, de texto en general, ¿sí? Un TXT, ustedes fíjense qué pasa con cualquier compresor. Obtienen un archivo muchísimo más chico, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero comprimir un JPG, por ejemplo? El ratio de compresión es bajísimo. Primero porque el JPG ya tiene una compresión intrínseca, ya está comprimido por sí mismo. Pero además de eso, porque los datos que yo quiero transmitir en general no tienen ninguna correlación. Entonces la capacidad de compresión que tenemos es bastante limitada. ¿Está? Por eso todas estas técnicas de compresión, fíjense que apuntan mayormente a lo que sería una compresión de textos. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Primera parte. Entonces, teníamos básicamente tres cosas en, en esta capa de presentación. La primera de ellas era la unificación de representaciones dispares. ¿Está? Ya dijimos que es algo que mucho no se aplica porque no hay, hoy en día está, digamos, la mayoría de los fabricantes, o la totalidad de los fabricantes, utilizan el código ASCII como método de representación, con lo cual esta disparidad en códigos de representación ya prácticamente no existe. Y después está la compresión, ¿sí? Y la seguridad o confidencialidad. ¿Está? Entonces vimos las técnicas de compresión, existen tres técnicas, ¿sí? La primera se llama codificación de un conjunto finito de símbolos, ¿sí? Que no tienen eh, no tienen una forma de encontrar una relación entre ellos, es decir, son equiprobables, ¿sí? Después tenemos la codificación dependiente de la frecuencia, en donde sí tenemos la posibilidad de analizar cuál es la probabilidad relativa de aparición de los símbolos, como en este caso, y en tercer lugar tenemos la codificación dependiente del contexto, donde además de la aparición relativa de los símbolos, consideramos una segunda aparición relativa, que es cómo aparece un símbolo en correspondencia con otro. ¿Está? Bueno, y ahora vamos a la tercera función, que es la seguridad y confidencialidad, y acá nos vamos a detener un poquitito más. Bueno, primero vamos a tratar de explicar qué es lo que entendemos como seguridad y confidencialidad. Básicamente hay cuatro servicios o cuatro opciones que nosotros reconocemos como relacionados con la seguridad en las redes de datos, ¿sí? Muy relacionados entre ellos, por supuesto, ¿no? El primero de ellos es proteger los datos para que no puedan ser leídos por personas que no tienen autorización para hacerlo. ¿Está? Es decir, cuando yo envío una contraseña al banco, a mí me interesa que el único que lea la contraseña para saber si soy yo es el banco, ¿sí? No que haya alguien en el medio leyendo mi contraseña, porque si no después la puede saber. ¿Está? Entonces, ese es el primero de los servicios. La segunda, impedir que personas sin autorización inserten o borren mensajes. ¿Está? Entonces, quiere decir que si yo le mando un WhatsApp a alguien, ¿sí? Quiero que esa persona reciba el mensaje tal como yo se lo di y no que alguien tenga la posibilidad de insertar un mensaje como si fuera yo. ¿Está? Esa es la segunda, eh, el segundo ítem que tomamos, que reconocemos como seguridad en las redes. El tercero sería verificar que el emisor sea quien dice ser. ¿Está? Es decir, que yo posteriormente no pudiera repudiar el mensaje que mandé.
¿Está? Entonces, que alguien no pueda crear un correo electrónico a nombre mío, ¿está? Eh, que si ustedes usan un sistema de correo electrónico es una cosa sumamente fácil, ¿sí? En general, nadie, o por lo menos no se suelen usar correos electrónicos encriptados, ¿sí? Entonces, si yo no encripto el correo de extremo a extremo, eh, alguien tranquilamente podría crear un correo electrónico a mi nombre, tranquilamente, ¿sí? Es decir, que esta función no se cumple en ese caso, ¿sí? Enseguida se nos va a cortar la comunicación. Ya saben que si nos quedan temas por ver, arrancamos de vuelta una segunda sesión de Zoom. Bueno, y la cuarta es hacer posible que los usuarios transmitan electrónicamente documentos firmados, que vendría a ser como una compilación de las tres primeras, ¿sí? O sea, las tres primeras pueden funcionar como técnicas de seguridad propiamente dichas por sí mismas, pero la cuarta vendría a ser como una compilación o la aplicación de las otras tres en conjunto, ¿sí? ¿Para qué? Para que un usuario pueda transmitir electrónicamente un documento firmado. Y acá vamos a hacer una comparación con lo que es cuando ustedes firman un contrato usando un escribano, ¿sí? En donde ustedes, ¿qué es lo que hacen cuando van a firmar a un escribano? O sea, hay una hoja escrita en donde eh, ustedes, supongamos, no sé, un contrato de compra-venta, lo que fuera, ¿sí? Cuando ustedes van, se presentan ante el escribano, el comprador y el vendedor, delante del escribano y después de haberle mostrado los documentos y el escribano puso en su acta quiénes eran los que se presentaron, ¿sí? Ustedes firman el documento y el escribano por detrás le pone una certificación de firma, ¿sí? O sea, ¿qué hace el escribano? Hace, digamos, esto que estamos queriendo hacer nosotros en forma electrónica, ¿sí? Certifica que las dos personas que estuvieron ahí son quien dice ser a través del documento de identidad y además certifica que tuvieron la voluntad de firmar ese contrato. Entonces yo después no puedo venir, después de un tiempo, porque me arrepentí de firmar, no puedo venir y decirle al otro, che, yo no firmé este documento, fue otro, ¿sí? Que firmó en mi lugar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir al escribano, el escribano va a tener en una copia de la firma en su libro de actas, ¿sí? Que no se mueve de la escribanía. Entonces, y va a certificar y decir, no, yo estuve en presencia de estos dos tipos, eh, les pedí los documentos, verifiqué que eran ellos y firmaron acá por su propia voluntad. ¿Sí? O sea, no había nadie apuntándole con una pistola. Entonces, lo mismo queremos hacer nosotros, pero utilizando las funciones electrónicas de seguridad y confidencialidad. ¿Se puede hacer esto? Sí. Hoy en día están todos los medios dados para que esto se haga. La única parte más complicada en cuanto a la electrónica es la validación es la validación digamos, de que el usuario es quien dice ser, ¿sí? Esa sería la parte más complicada, ¿tá? Pero también hay soluciones para esto. Bueno, una cosa importante es esta. El cifrado, ¿sí? Como se llama a todas estas opciones de seguridad y confidencialidad, puede hacerse en cualquier capa del modelo OSI, ¿sí? O sea, no hay limitaciones en ese. Sin embargo, ¿por qué se lo pone acá en esta capa de presentación? Porque en este caso ocasiona la menor sobrecarga posible en esta tarea. O sea, es la que menor cantidad de datos introduce si yo lo hago acá a nivel de la capa de presentación. ¿Está? Bueno, veamos algunos conceptos de criptografía, ¿sí? ¿Qué es la criptografía? Se trata de la transformación de información a transmitir de tal manera que la misma no pueda ser interpretada por un intruso, pero sí por el destinatario real. ¿Se entiende esto, no? Bueno, vamos a ver, mirar rápidamente cuál es la anotación que utilizan los apuntes o la misma que utiliza el libro, ¿sí? C igual a E de K de P, donde P es el texto normal, ¿sí? El que está en texto plano, ¿sí?
K es la clave que yo voy a utilizar para encriptar y para desencriptar, y C es el texto cifrado, ¿sí? O sea, el texto puesto en clave. De nuevo, si hay algo que no se entiende, por favor, o hay algún concepto que les queda flojo, levanten la mano, ¿sí? Escriban en el chat o hablen por sus micrófonos y me detengo y volvemos atrás. Bueno, y por otro lado, cuando yo hablo del desencriptado, ¿sí? Fíjense que E es una función matemática que vendría a representar el encriptado o encriptación, ¿sí? Y D, en este caso, es el desencriptado. También representa el desencriptado o descifrado de un texto cifrado C, ¿sí? Para obtener un texto normal utilizando probablemente la clave K. ¿Está? Si yo complemento estas dos funciones, vendría a ser algo así. Si yo encripto con una clave K el texto P y luego lo desencripto con esa misma clave K, voy a obtener nuevamente el texto P. ¿Está? Eso es lo que significa esta notación. ¿Sí? Nada del otro mundo, así que lo voy a pasar rápido. ¿Sí? Esta notación sugiere que E y D son funciones matemáticas que vamos a llamar encriptación y desencriptación o descifrado. ¿Está? Bueno, pero primero vamos a ver, yo recién hablé en un par de filminas hacia atrás, hablé de un intruso, de métodos de descifrado, y acá tenemos este grafiquito que de alguna manera muestra claramente cómo sería el funcionamiento de un sistema de seguridad. Yo tengo acá un texto normal P que a través de un método de cifrado y utilizando una clave K, obtiene un texto cifrado C. ¿Sí? ¿Se acuerdan la formulita anterior? De la función E en base a la clave K del texto cifrado P, del texto normal P, se obtiene el texto cifrado C. ¿Sí? Cuando llega al destinatario, tengo un método de descifrado, una función matemática que va a descifrar este texto utilizando una clave de descifrado que puede o no ser la misma. Ya vamos a ver que hay algunas técnicas de encriptación que utilizan claves complementarias, ¿sí? Pero, digamos, la mayoría de las técnicas utilizan la misma clave para desencriptar. Una vez que yo tengo la función de desencriptado utilizando la clave de descifrado, voy a obtener nuevamente el texto normal. Bueno, en el medio, donde está el texto cifrado, es donde yo puedo tener un intruso que pueda leer este texto cifrado. Puedo tener un intruso que sea pasivo, que lo único que hace es escucha la información, ¿sí? Con el objetivo de sacar alguna información que le sirva, que le sea de interés. Y después tenemos el intruso activo, que se le llama activo cuando el intruso tiene el objetivo de modificar este mensaje, que puede ser, por ejemplo, este contrato del que venimos hablando, ¿sí? De modificar el contrato de tal manera que las cláusulas sean diferentes a las que yo realmente firmé. ¿Sí? En todo caso, el objetivo de usar un texto cifrado es justamente para evitar tanto a los intrusos pasivos como a los intrusos activos. ¿Se entendió por acá? Bueno, conceptos generales. Cifrado, ya lo habíamos hablado, es poner en clave un texto claro. ¿Sí? Criptoanálisis es el arte de descifrar textos puestos en clave. ¿Sí? Es decir, un criptoanalista es una persona que con este texto cifrado, ¿sí? Se dedica a encontrar la forma de desencriptar esto. ¿Está? Y por último, la criptografía es el arte de diseñar cifradores. ¿Sí? Es decir, es el arte de diseñar estos procesos, los métodos de cifrado y los métodos de descifrado. ¿Sí? Eso sería la criptografía. Son conceptos generales. Me queda menos de un minuto, así que cuando se corte la comunicación, volvemos enseguida a retomar una nueva conferencia de Zoom. Así seguimos con la última parte
que nos falta de esto. Sí, nos falta mucho, pero nos queda todavía un ratito. Bueno, acá vamos a ver los modelos de cifrado. ¿Sí? Acá tenemos varios ejemplos para dar, así que bueno, es, es interesante conocerlos. Aparte, seguramente van a utilizar algunos de estos ejemplos para la práctica también. Bueno, me detengo acá un minutito porque ya se corta. Deben faltar apenas unos segundos. Así volvemos a arrancar de nuevo. Directamente arrancamos con los modelos de cifrado. Bueno, espero unos minutitos a que se vuelvan a conectar la mayoría. Y seguimos con los modelos de cifrado. Bueno, dentro de los modelos de cifrado, tenemos, los primeros se denominan cifrados por sustitución, son los más básicos, ¿sí? Donde el concepto básicamente es la siguiente. Cada unidad de este código que yo quiero transmitir es reemplazada por otra letra o por otra unidad del mismo alfabeto u un alfabeto diferente, ¿sí? Fíjense que es bien básico. Las unidades de texto cambian, pero se mantiene el mismo orden, ¿sí? Lo que cambian son las unidades. ¿Sí? El más usado se denomina cifrado monoalfabético y es sobre el cual vamos a hacer un ejemplo. Después tenemos los cifrados por transposición, que son los segundos, cuya técnica consiste en reordenar las letras de acuerdo a un patrón definido, generalmente a través de una clave. ¿Está? Este patrón cambia de acuerdo a una clave y las unidades en sí no son modificadas, sino que se modifica el orden. O sea, en el primer caso modifico las unidades, o sea, las letras, y en el segundo caso modifico el orden en que aparecen. ¿Sí? Ya vamos a ver también un ejemplo de esta segunda parte. El que más se usa de los cifrados de transposición es el cifrado columnar, que también vamos a hacer un ejemplito enseguidita. Bueno, cifrado monoalfabético. Para hacer un ejemplo, vamos a tomar un alfabeto normal, ¿sí? Con las 26, con un alfabeto que son las 26 letras del abecedario. En este caso, como el ejemplo lo copié de un libro que venía en inglés, no vamos a incluir la ñ del alfabeto castellano, sino solamente las 26 letras del alfabeto en inglés. ¿Sí? Y fíjense, en el texto normal aparecen las 26 letras del alfabeto, como les decía, en inglés. ¿Sí? Abajo aparecen lo que sería mi cifrado, ¿sí? Fíjense a ver quién descubre de qué se trata, en qué orden están puestas las letras en el texto cifrado. Bueno, me imagino que ya se habrán dado cuenta, ¿sí? Están puestas en el orden que aparecen en el teclado QWERTY, ¿sí? El teclado de computadoras que usamos, ¿sí? Así que fíjense, arriba entonces las letras ordenadas según el alfabeto normal, abajo el alfabeto ordenado según el teclado QWERTY. Podría haber tomado cualquier otro orden, ¿no? Inclusive un orden aleatorio o inclusive, como está especificado en lo que se llama el cifrado del César, podría tomar el mismo alfabeto, pero corrido una cantidad de caracteres, ¿sí? Entonces, en este caso, la clave tiene 26 letras, ¿sí? Y corresponde a la cadena de sustitución inferior. Esta vendría a ser la clave, la parte de abajo, ¿sí? Porque es la que la que tienen que conocer el emisor y el receptor para poder desencriptar, ¿sí? Cualquier texto, ¿sí? Si yo conozco
esta composición, puedo desencriptar cualquier texto, ¿sí? En otros casos, como les decía recién, se puede definir un corrimiento, ¿sí? K, la clave en ese caso sería un solo número, en donde yo digo, el texto cifrado es el mismo alfabeto de arriba, pero corrido, supongamos, 4 posiciones, ¿sí? Entonces, la A empezaría donde está la E, la B donde está la F, ¿sí? Obviamente, mientras lo que se llama el cifrado monoalfabético es mucho más fácil de determinar, porque lo único que tengo que hacer es tener un pedacito del texto cifrado, encontrar alguna palabra que se repita mucho, ¿sí? En un texto y, y encontrar la coincidencia. Y enseguida voy a saber qué corrimiento tiene. En el caso este del texto cifrado de arriba, del gráfico de arriba, no es tan sencillo. ¿Sí? Porque yo además podría haber tomado cualquier orden. Esto se tomó el teclado QWERTY, pero podría haber tomado, no sé, el QWERTY invertido, o el QWERTY empezando de abajo para arriba, o lo que se me ocurra. ¿Está? Simplemente lo importante es que tanto el emisor como el receptor conozcan, en este caso, la clave que vendría a ser este texto cifrado, ¿sí? Bueno, este cifrado del César, ¿sí? Cifrado monoalfabético con un corrimiento del mismo, se llama el cifrado del César, ya que fue el que usaron los romanos para enviar sus mensajes cuando tenían que cruzar líneas enemigas. ¿Está? ¿Se entendió esto? Así pasamos al que sigue, que es el cifrado por transposición. Bueno, el cifrado por transposición consiste en reordenar las letras del texto. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, el mismo que está en el apunte, el mismo que está en el libro, ¿sí? Donde en este caso el texto normal es este que está aquí a la derecha, ¿sí? Que se denomina, dice, please transfer $1 million to my Swiss bank account 622, ¿sí? Para los que lo quieran traducido, es por favor transfiera $1 millón a mi cuenta del Banco Suiza, número 622. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. ¿Está? Entonces yo lo que hago para hacer el cifrado por transposición es, primero, escribir este texto en un formato como si fuera un array, ¿sí? Una matriz. ¿Sí? Fíjense que acá está. Please transfer $1 million to my Swiss bank account 622. Fíjense que al final lo que hago es completar simplemente con las letras del alfabeto. ¿Sí? Los últimos 4, ¿sí? Acá se termina la frase, ¿sí? Y completo con la ABCD. O con cualquier otra cosa, no tiene ninguna importancia. Bueno, después elijo una clave. En este caso la clave es megaback, ¿sí? ¿Por qué elijo esta clave? Porque de alguna manera yo elegí tener 8 columnas, ¿sí? 2, 3, 6, 8 columnas. Entonces necesito, para que esto funcione, necesito una clave de 8 letras. ¿Y por qué le voy a poner 8 letras? ¿Y qué significa estos números que están acá? Estos números básicamente son la posición de la letra superior dentro del alfabeto, ¿sí? Entonces la A está primero, la B está segunda, ¿sí? La C está tercera, ¿sí? La D no está, la cuarta vendría a ser la E, ¿sí? La quinta la G, la sexta la K y la séptima la M. ¿Está? Es la posición relativa de esa letra dentro del alfabeto. ¿Está? Entonces, a partir de ahí voy a reordenar las columnas, empezando por la número 1, y voy a escribir el texto cifrado siguiendo esta orientación, ¿sí? De arriba hacia abajo. Y esto es lo que ustedes tienen acá abajo. A, F, L, L, S, K, S, O. ¿Sí? Después tomo la DAS. S, E, L, A, W. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces, lo único que necesita saber el destinatario es la clave, que en este caso es megaback, y cuál es el algoritmo de encriptación. ¿Sí? ¿Estamos? Con esas dos cosas
El tipo puede hacer esto exactamente igual, ¿sí? Y puede obtener de nuevo el... Ahora, si un intruso intenta ver esta frase que vemos acá, el texto cifrado, si no tiene conocimiento de estas dos cosas, o sea, de, digamos, el algoritmo de cifrado puede ser algo común, este algoritmo de cifrado es un algoritmo público, ¿está? Pero aunque tenga claro cuál es el algoritmo de cifrado, o se lo imagine, si no tiene la palabra esta para identificar este orden, nunca va a poder desencriptar este texto, ¿sí? Vamos a llevar esto para acá. Bueno, y ahora veamos un poquito de la cuarta parte, que es la autentificación y firmas digitales, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos de seguridad que no tienen que ver exactamente con el modelo OSI, pero que sí son interesantes como conceptos de seguridad en general. Bueno, en criptografía, cuando hablamos de autentificación, ¿sí? Es lograr que el usuario verifique su identidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que eso era la parte más complicada de este proceso? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para lograr que el usuario verifique su identidad? ¿Sí? Tenemos que lograr también que la base de comparación no sea vulnerable. ¿Está? Pensemos, para entender esto, pensemos en un sistema de nombre de usuario y contraseña, ¿sí? Que es el que yo uso, por ejemplo, para entrar al banco. O sea, yo tengo un nombre de usuario y una contraseña. Ahora, yo con esto, con ese nombre de usuario y contraseña, me voy a validar, voy a hacer una autentificación. O sea, voy a validar mi identidad con el banco, ¿sí? Por eso, una vez que yo pongo mi usuario y contraseña, el banco me muestra mis estados de cuenta, ¿sí? Y todo lo demás. Ahora, una base para esto es que la base de comparación no sea vulnerable. Es decir, que si el banco le anda desparramando a todo el mundo cuál es mi clave, ¿sí? Todo no sirve para nada, o si no tuviera una buena forma de resguardarla. Bueno, como ustedes saben, o si no lo saben se podrán imaginar, cómo hace el banco para que esta comparación no sea vulnerable, básicamente encripta internamente las claves, ¿sí? Y esto lo encripta con un algoritmo que no se puede desencriptar, ¿sí? Es un algoritmo matemático tal de que no hay forma de desencriptarlo. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo hace el usuario entonces para validar mi identidad? Si no puede desencriptar la clave que yo le pongo. Básicamente volviéndola a encriptar. Es decir, la forma de encriptación es un algoritmo, digamos, relativamente conocido, en donde si alguien se roba la base de datos del banco, igual no tiene la clave porque va a haber simplemente una clave encriptada que no le sirve para entrar al banco. ¿Está? Ahora, la clave, que es la que yo sé y tengo bien guardada, ¿sí? Cada vez que yo la escribo en la página web del banco, ¿qué es lo que hace el sistema del banco? La vuelve a encriptar y compara la clave encriptada con la que tiene guardada. Eso es lo que se hace normalmente justamente para lograr este segundo objetivo, ¿sí? Que la base de comparación no sea vulnerable, ¿sí? La otra cosa que quiero lograr con la autentificación es lograr que el usuario no pueda repudiar un documento autentificado. Volviendo al ejemplo del banco, si yo hago una transferencia a otro lado desde mi cuenta bancaria, después no puedo ir al banco y decirle, che, yo no hice la transferencia. ¿Cómo no hiciste la transferencia? Si vos entraste acá, tenemos registrada, pusiste tu clave correctamente, te validaste y después hiciste una transferencia, ¿sí? Por eso los bancos, digamos, para evitar eh, que yo le dé la clave a alguien o que alguien me la descubra anotada en algún lado o algo así, normalmente para hacer las transferencias ponen una segunda validación de seguridad, no sé, como un token en el celular o alguna otra cosa, ¿sí? Pero en definitiva lo que yo quiero lograr es que una vez que yo validé, me autentifiqué y validé mi identidad, no pueda repudiar lo que hice. ¿Está? Bueno, las formas más comunes que se usan para hacer esto son la firma digital de clave secreta, la firma digital de clave pública y una combinación de ambos métodos, ¿sí? ¿Qué sería la firma digital de clave secreta? Sería básicamente lo que hacemos en el banco, ¿sí?
¿Se entiende? O sea, yo tengo una clave que es secreta, que la tiene el banco y que la tengo que guardar yo, es secreta, por eso la tengo yo solo, ¿sí? Y que por medio de un sistema de encriptación, que es lo que les acabo de explicar, eh, se compara con la clave encriptada que tiene el banco y de acuerdo a eso me autentifica y me deja hacer una serie de cosas, ¿sí? La segunda es un poquito más sofisticada y se denomina firma digital de clave pública, ¿sí? Aquí es, digamos, ahora enseguida vamos a ver, lo voy a explicar un poquito más adelante porque hay una filmina específica para eso, ¿sí? Que explica la firma digital de clave pública y cómo se combinan estos dos métodos, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona esto de la firma digital de clave pública? En realidad debería llamarse de clave pública y clave privada, ¿sí? Lo puse así para seguir la nomenclatura del libro, pero en realidad, digamos, se debería llamar firma digital de clave pública y clave privada. Bueno, ¿en qué se basa esto? Existen dos algoritmos, como ya habíamos visto en la anotación, uno de encriptación y uno de desencriptación que cumplen con las siguientes condiciones, ¿sí? Si yo desencripto, ¿sí? un texto que se había encriptado, voy a obtener el mismo texto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, los algoritmos estos son tales que si yo encripto un texto P y luego lo desencripto a este texto encriptado, voy a obtener de nuevo el texto P. ¿Está? Otra de las premisas es que los algoritmos D y E son lo suficientemente distintos como para que yo no pueda deducir uno del otro. ¿Está? Esto se hace con funciones matemáticas. Y de última, digamos, el algoritmo tiene que ser lo suficientemente robusto para que no pueda descifrarse mediante un texto normal, un ataque de texto normal seleccionado. ¿Saben cuáles son los ataques de texto normal seleccionado? Los que llamamos ataques de diccionario, ¿sí? En donde yo busco una base de comparación, aprovechando que la gente usa eh, claves muy sencillas, ¿sí? No sé, hay algunos que ponen clave 1, 2, 3, 4, el número de documento, el nombre, qué sé yo, cosas así súper simples, ¿sí? O simplemente ponen una palabra, no sé, perro, casa, auto, lo que sea. Entonces, alguien, ¿sí? Lo que hace, agarra un diccionario, ¿sí? Un conjunto de palabras y empieza a probar. Y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, ¿sí? Hasta que encuentra una palabra, eh, alguno que use una clave fácil, ¿sí? La encuentra porque la palabra tiene una representación dentro de un diccionario. ¿Está? Bueno, esto ya saben, hoy en día casi nadie lo hace. De hecho, la mayoría de los sistemas no permiten hacer sucesivas pruebas con diccionario, ¿sí? O sea, simplemente la tercera vez que pusiste la clave mal, eh, bloquean la cuenta y no te dejan seguir probando, ¿sí? Con eso se corta. Bueno, entonces, ya sabemos lo que dice el primer requisito. Si aplicamos D a un mensaje cifrado EDP, obtenemos nuevamente el mensaje original P. ¿Sí? Bien, el método funciona de la siguiente manera. El algoritmo de cifrado y la clave, la parte de la clave pública, se hacen públicos, como su nombre lo indica. ¿Está? Y se mantiene secreta la clave para el descifrado, lo que vendría a denominarse la clave privada. ¿Está? Por eso les decía que esta clave secreta que digamos vendría a ser lo que se conoce con el nombre de clave privada. ¿Está? Entonces, cada usuario tiene su clave privada y su clave pública de los usuarios con los que quiere intercambiar documentos. ¿Está? Volvamos acá. El algoritmo de cifrado y las claves de los usuarios se hacen públicas, la parte pública de la clave. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace para intercambiar documentos? El primer usuario encripta los documentos con la clave pública del usuario al que le quiere enviar los documentos. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario recibe los documentos encriptados, él puede leer porque él solamente tiene su clave privada. ¿Sí? Acuérdense que las claves privadas y las claves públicas son complementarias. ¿Está? Nada más que una parte es pública y una parte es privada. Es decir,
todo lo que yo encripto con la clave pública se puede desencriptar con la privada. ¿Sí? Del que corresponde, por supuesto, ¿no? Y todo lo que yo encripto con la pública, con la privada, perdón, se puede desencriptar con la pública. ¿Está? ¿Se entendió acá? ¿O hay alguna duda? Por favor, si tienen alguna duda, este es el momento de hacer la consulta. Entonces, voy a hacer un resumen rápido antes de seguir con esto de la firma digital. ¿Sí? Porque acá esta es una aplicación muy específica de esto de la clave pública y la clave privada. Entonces, yo tengo un sistema con dos algoritmos, uno de encriptación y uno de desencriptación, donde todo aquello que yo encripte con la clave pública solo se puede desencriptar con la privada, ¿sí? Con la complementaria, digamos. Y a su vez, todo aquello que yo encripte con la clave privada solo se puede desencriptar con la pública. ¿Se entiende por qué son claves complementarias? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto que vimos recién, ¿cómo haría yo si quisiera eh, enviarle a un compañero un correo electrónico, ¿sí? Que cumpla con las premisas que hablamos anteriormente? ¿Sí? O sea, mandarle un correo electrónico en donde eh, un intruso no pueda modificar dicho correo electrónico, donde el usuario pueda eh, entender que se lo mando yo y que efectivamente soy yo, que no se lo mando otro, ¿sí? Y cómo puede saber que en el medio nadie lo modificó. ¿Sí? Son las cosas básicas que a mí me interesa cuando mando un correo electrónico cifrado. Entonces, para ello, lo primero que tendría que hacer yo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la siguiente filmina, si no me equivoco, ¿sí? Acá está. Lo primero que tendría que hacer yo, tenemos dos usuarios, A y B, a los cuales les interesa intercambiar información cifrada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, lo primero que hago, tengo que enviarle un correo electrónico, ¿sí? Yo soy el usuario A y tengo que enviar algo cifrado al usuario B. Lo primero que hago, le adjunto mi clave pública, ¿sí? En un mensaje de correo, ¿sí? De tal manera que el usuario B pueda guardar mi clave pública, entendiendo que no le mande nada más que la clave pública, ¿sí? Diciéndole, esta es mi clave pública. ¿Está? Bien, a su vez, el usuario me contesta un mensaje también adjuntando su clave pública, que al ser pública yo la puedo tener, de tal manera que yo la puedo guardar en mi libreta de direcciones, por ejemplo, en mi sistema de correo. ¿Tal? Entonces, ahora somos dos usuarios A y B, que cada uno tiene la clave pública del otro. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, ahora sí, ya cumplido este requisito inicial, yo quiero enviarle un documento firmado a través del correo electrónico y seguro a este otro usuario. Entonces, el procedimiento sigue así, ¿sí? Cuando yo le envío un mensaje, yo le voy a enviar un mensaje encriptado con mi clave privada, la clave privada de A, ¿sí? Al usuario B. ¿El usuario B lo va a poder ver? Por supuesto que sí, porque acuérdense que él ya tenía mi clave pública, ¿sí? Con lo cual, si yo le mando un texto cifrado, ¿está? Él lo va a poder desencriptar con mi clave pública, ¿sí? Y entonces, eh, digamos, ahí de alguna manera está seguro que el que le envió el mensaje fue el mismo que le envió la clave pública, ¿está? Porque si no, no lo podría desencriptar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que todavía no puedo validar es que alguien haya introducido alguna modificación en el medio, en el documento que yo le quiero enviar. Para poder asegurar eso se hace un segundo paso, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que veníamos diciendo hace rato, sigamos acá. Ya me olvidé de pasar la diapositiva, ¿sí? Bueno, entonces estoy por acá. El usuario B deberá estar seguro que el documento viene de A y que nadie lo ha modificado en el camino, ¿sí?
¿sí? Para eso, bueno, el usuario A no puede repudiar que firmó dicho documento. Básicamente porque si el usuario B lo pudo desencriptar con mi pública, significa que yo lo firmé con mi privada, y como es privada, ¿sí? No le puedo decir, che, yo no te lo mandé. Entonces, ¿qué le diste la clave privada a alguien? ¿Sí? Entonces, como se supone que yo eso no puedo hacerlo, entonces, eh, bueno, eh, ya cumplí con una de las premisas, ¿sí? Bueno, lo que me estaría faltando es cómo asegurarme que nadie ha modificado este documento en el camino para que yo no pueda repudiar diciendo, che, pero el contrato que yo te mandé no decía eso, dice otra cosa, ¿sí? ¿Está? Entonces, bueno, lo que voy a hacer justamente para que no pase esto de que yo pueda después repudiar el contenido del documento, lo que voy a hacer es, o que alguien lo modificó en el camino, es hacer lo siguiente. Voy a encriptar el documento con mi clave privada y a su vez voy a adjuntar una copia de ese documento encriptado con la clave pública del usuario B. O sea, en el mail le voy a mandar dos copias del documento. Una encriptada con mi clave privada y la otra encriptada con la clave pública del usuario B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ese mail llega al usuario B, el usuario B, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente puede desencriptar las dos copias, ¿sí? Puede desencriptar la primera con mi clave pública y la segunda con su propia clave privada. ¿Está? Entonces, una vez que tiene desencriptadas las dos copias, las puede comparar, ¿sí? Y si las copias son exactamente iguales, entonces se puede garantizar de que nadie pudo modificar ese documento y que solamente iba dirigido a mí. ¿Se entiende esto? Entonces, con este formato yo me puedo garantizar que ese documento enviado, ¿sí?, cumple con las tres premisas que habíamos planteado al principio. Validar la identidad del emisor, validar que el documento solamente fue enviado a mí y validar que el documento no se ha modificado en el camino. ¿Está? Son las tres cosas que planteamos al principio, que son estas, las premisas 2 y 3 que estaban al principio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esta ya la última diapositiva. Bueno, tenemos un ratito. Si a alguno le interesa preguntas. ¿Alguna pregunta por el chat o por el micrófono? ¿Algo que les haya quedado en duda? Bueno, veo que no hay preguntas. Tenemos tiempo todavía, así que si alguno quiere hacer una pregunta o quiere activar el micrófono para decir algo, a disposición. Como les digo siempre, y ya hay varios que lo han hecho, si tienen alguna duda que les surge después eh, de ver los cuestionarios o alguna duda que tengan, por favor, no duden en mandarme un mail. ¿Sí? Yo con gusto les voy a contestar y les voy a explicar y las veces que haga falta. ¿Sí? Lo mismo, si alguno considera que hay temas que posteriormente le surge alguna consulta y quiere que hagamos eh, una conferencia, tampoco tengo ningún problema. ¿Sí? Nos ponemos de acuerdo en el horario vía mail y hacemos otra videoconferencia de tal manera de poder sacar completamente las dudas que tengan. Bueno, si no hay más duda, los libero entonces
y nos estaríamos viendo en el próximo miércoles para ver la última unidad de esta parte del primer cuatrimestre, que es la capa de aplicación. ¿Sí? Así que gracias por estar. En unos minutos, una media hora o 40 minutos, voy a subir ya los videos por si hay alguno que se quedó sin ver alguna parte o la quiere repasar. Van a estar en la unidad correspondiente en el aula virtual. Muchas gracias. Hasta luego.